En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que descienda tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayudes a seguir trabajando día a día en nuestra misión, seguir dando todo con el corazón. Te pedimos que nos ayudes a formarnos en criterios para utilizar las herramientas que van apareciendo en nuestra actualidad y poder ser protagonistas de nuestro tiempo, evangelizando nuestra cultura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros, Virgen del Rosario, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Amén. Bueno, arrancamos. Hoy tenemos varias cositas para charlar. Los voy a llevar acá conmigo un segundito. La movida esta del estudio es un poquito para darle más calidad. También, sabiendo que ustedes se conectan un martes a las 8 de la noche, hay bastante voluntad. Intentamos hacer lo mejor también en nuestro lugar. Pero bueno, contarles entonces un poquito de para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Hoy en día, el tema de la inteligencia artificial ya nos atraviesa hasta un punto, digamos, donde capaz no somos conscientes. El sábado, en la anterior charla, lo que hacíamos era arrancar, digamos, el espacio pensando un sábado de actividades en menos de un minuto, usando el chat de Unit, usando la realidad de la inteligencia artificial de hoy, ¿no? Y bueno, también es loco ver cómo podemos cambiar. Esta es una imagen de, por ahí si alguien la reconoció o no, esta es una imagen de Fosbury, con algunos camisa vieja, digamos, ya en su momento. Hoy en día con la IA, con un par de prompts muy sencillos, podemos animarla. Podemos hacer un montón de cosas que hace un tiempo capaz que era algo directamente impensado, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poquito lo que queremos traer acá es poner en conversación y poner, digamos, en la escena el desafío nuevo que se presenta con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si yo preparo un sábado de actividades con inteligencia artificial, bueno, va a haber probablemente un montón de momentos, de casos, en donde ese sábado de actividades sea mejor que lo que nosotros tenemos. Pero la duda es, ¿qué tipo de actividad nosotros queremos hacer, digamos? Porque si nosotros nos planteamos únicamente la mayor eficiencia posible, si nosotros nos quedamos únicamente con el mejor resultado posible, nos convertimos en, bueno, meros ejecutores de actividades. Nos convertimos en una forma nueva, digamos, más de lo mismo, de pensar la formación, como si la formación se tratase de dar clases en un colegio, digamos, meramente transmitir contenido. Y bueno, nosotros lo que hacemos en FASTA creemos que es mucho más que eso, ¿no? Entonces, estamos llamados capaz a algo más. Nosotros, con cada actividad que hacemos, y esto es importante para nosotros, queremos, bueno, dar una formación a la persona, ¿no? Pongámonos en la imagen, digamos, que hice acá de fondo. Lógicamente, acá casi todas las imágenes están pasadas en algún momento por IA. Acá hay una clase llena de estudiantes estudiando redes neuronales por alguna razón. Bien. ¿Qué es lo loco por ahí? ¿Qué es lo que llama la atención? Que no hay profesor, en ese sentido, ¿no? Y esto, desde un punto de vista como resultista, donde lo único que nos importase fuese dónde está, digamos, el estudiante, digamos, el alumno al final del día, bueno, capaz que no tendría problema. Pero bueno, nosotros en FASTA entendemos que en realidad la formación es un proceso que también busca llegarle primero al jefe, ¿no? El jefe de escuderos, el jefe de herederas, digamos, el jefe de cualquier sección o departamento del RUCA, antes de velar por el éxito de su actividad, por, digamos, la profesionalidad de un plan formativo, por un montón de cosas, vela también por su propia conversión de cada día, ¿no? Y eso es algo que no se puede perder y que hoy, digamos, con cada vez más afinación de la técnica y de todo lo que implica estos nuevos movimientos tecnológicos, corre un cierto riesgo de perderse, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué es lo que queremos traer para hoy, ¿no? Nosotros queremos, primero que nada, desmitificar, ¿no? Hay un gran tema con todo lo que es la tecnología, que es el perdernos en una idealización de lo que desconocemos, ¿no? La inteligencia artificial a veces nos queda como un concepto muy lejano. Por ahí no terminamos de entender qué implica realmente la inteligencia artificial. Entonces le empezamos a atribuir un montón de cosas que capaz no son muy propias de una máquina, ¿no? Empezamos a hablar de cómo opina la inteligencia artificial, empezamos a hablar de qué piensa la inteligencia artificial. Puede meterse en cualquier medio, digamos, digital, una página, Instagram o donde sea, y ven que muchas veces cuando se menciona la IA, se le pone mayúscula, inteligencia artificial con mayúscula como si fuese un nombre propio, ¿no? Como si estuviésemos hablando de una persona. Bueno, esto
vamos a ver que es más complejo, tampoco es tan fácil como negarlo simplemente, pero bueno, la idea es poder desmitificar un poquito qué es lo que pasa ahí, ¿no? Básicamente, vamos a mostrarlo ahí con un par de diagramitas, porque es un tema por ahí un poquito más sensible. Acá ustedes pueden ver, en primer lugar, una neurona, ¿no? Básicamente. Hoy se habla mucho de las redes neuronales. Bueno, dentro de lo que es la inteligencia artificial, la otra vez charlamos con Juan y Exacto. explicaba un poquito la movida. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, en realidad, no todo es redes neuronales. Hay un montón de tipos, de en realidad lo que históricamente se llamaba inteligencia computacional, que atienden a este tipo de procesamiento medio como incomprensible para la persona, por ahí vamos a decir. La diferencia con otro tipo de procesos, como antes era, digamos, una reunión o cualquier cosa, es que ahora hay muchas partes del proceso que la persona no comprende, ¿no? Y las redes neuronales, por ahí para traerlo de nuevo acá, traen esto de innovación. Las neuronas, ¿no? Imagínense un in, digamos, una entrada, que es esto que ustedes pueden ver ahí en pantalla. En esta entrada yo le doy un dato, imagínense un dato numérico, un 5, pasa por una neurona, le suma 2, sale un 7. Facilísimo y clarísimo, no hay mucha vuelta que darle. Pero, digamos, mientras más yo voy iterando en esto, yo le voy agregando complejidad. Ahora voy a agregarle 3 neuronas. Para una entrada, yo primero le sumo 5, después le sumo 2 y después le resto 1. Bueno, se genera una entrada, una salida un poquito más compleja. Próximo paso, ¿cuál es? Y acá lo escalamos un poquito más, ¿no? Las redes neuronales empiezan a tener capas ocultas. Es decir, lo que nosotros recién veíamos, que entendemos lo que pasa, bueno, suma tanto, multiplica tanto, empieza a tener una cantidad de capas, que son miles, realmente son miles y a veces millones de neuronas funcionando en simultáneo, un punto donde ya no sabemos bien qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que hacemos? Entrenarlas. Digamos, con el entrenamiento, nosotros lo que buscamos es, para un resultado esperado, le damos una entrada y que aprenda a sacarlo de forma natural. ¿Sabés que habías dicho algo muy bueno que me gusta con lo que estás diciendo? Que algo importante de entender de la IA, que aprendí el sábado, es que es matemática, digamos, a fin de cuentas. Capaz que uno, y en esto de no atribuirle un sentido mágico a la inteligencia artificial o una manera de asegurarse de que no tiene conciencia, es que el fondo de esto, el material con que está hecho, es un proceso matemático. Claro. Bueno, y justo este, el de las redes neuronales, nace como la matemática. Habías explicado otro también, algo de Sí, te encanta el clustering. clustering. Me gusta el nombre, los algoritmos de Algoritmo de clustering. clustering, claro. Pero que era todo matemática, a fin de cuentas. Sí, en realidad la inteligencia computacional como disciplina arranca por el 87 más o menos. Yo ahora lo estoy viendo justo en la facu estos últimos años. eh, y en realidad viene de la disciplina matemática, no viene de la informática ni de la computación, porque primero servía como, digamos, una forma de clasificar puntos en el espacio. Y esto ya nos ponemos muy Muy técnicos, no técnico. vale la pena. Pero está bueno como digo, a veces, viste, cuando Bueno, aparecen esas preguntas, digo, lo que hace la IA es esto que vos decís, darte, digamos, suma, probabilidad, y bueno, esto que vos decías, las entrenamos. claro. Y bueno, ese proceso de entrenamiento tiene una medida en la que entendemos cómo entrenarlas, pero no entendemos cómo llegan al resultado que nosotros queremos. No porque sea, digamos, algo mágico, ni porque sea algo aleatorio, sino porque es muy complejo. Demasiado cálculo para una persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que queremos como desmitificar un poquito, ¿no? Y no quedarnos con esa imagen meramente. Pero bueno, y lo otro que tenemos también para mostrar acá como estas imágenes que nos hace la IA, que son fantásticas Divinas. y que mi viejo se queda loco a veces. Nada, pero bueno, hoy en día el gran problema capaz es personalizarlo y por ahí un poquito también lo que queríamos hacer es advertir de ciertos peligros que corremos hoy en día, que dentro de un tiempo van a ser medio la norma, que es el atribuir una personalidad, ¿no? Probablemente dentro de un tiempo empiecen a salir personas a reclamar que bueno, que si tienen dignidad, que si esto, digamos, puede reemplazar a la persona. Bueno, van a haber muchas cosas dando vueltas. Un poco la clave es no perdernos. Y en esto de no perdernos, acá hay como 3 términos que también puede venir un gurú de la tecnología y vendernos la moto. Un poco la idea es también como prevenirnos de toda esta movida. Lo primero es la inteligencia artificial multimodal, ¿no? Lo que les mostré antes, en general funciona con números. Y esos números en realidad nosotros los convertimos en caracteres, texto básicamente. Pero hoy en día hay también inteligencias artificiales que ya de forma nativa, digamos, adaptan la multimodalidad. Esto es decir, que pueden entender audio, pueden entender sonido, pueden entender otro tipo de información de forma nativa.
¿Qué le agrega? Potencia, básicamente. No, no va a ser nada por ahí súper, digamos, novedoso, pero con la multimodalidad, bueno, capaz que Google o OpenAI te muestran como si fuese una nueva industria, ¿no? Después está el de la IA agéntica, que la IA agéntica es también lo próximo que nos van a intentar también vender como producto, seguramente, Está que buenísimo. es muy buena. Es Es muy muy buena. bueno. Es un peligro porque es muy buena en ese sentido. Pero la IA agéntica lo que es básicamente es darle permiso para manipular, digamos, la interfaz de tu computadora, ¿no? Que pueda acceder a tu mail, que pueda acceder a tu calendario y, por ejemplo, pueda arreglar por WhatsApp con tus amigos la reunión del sábado sin en ningún momento vos preguntarte, digamos, qué onda. Charla por WhatsApp con tu persona, charla con tu comando y arregla, por ejemplo, el calendario, digamos, toda esa movida así de un solo saque. Y lo otro, que va a ser también como el horizonte capaz para los tecno-optimistas en ese sentido, es la inteligencia artificial general, o la AGI, que se dice muchas veces, ¿no? Que es este futuro más utópico o distópico, según donde estés parado, donde una inteligencia artificial es capaz de meterse, digamos, en todos los ámbitos. Se mete en la computadora de Juani, se mete en mi computadora, escucha lo que estamos charlando ahora y se conecta además al servidor de Microsoft y a partir de todo eso empieza a tomar decisiones a nivel, digamos, supra personal, digamos, gubernamental, empresarial, ya es, bueno, un próximo paso. Ahí hablamos de la película Misión Imposible, la Sí, última, que no sé si alguno la vio, muy buena, sí, peli muy pochoclera, pero pasa eso, ¿no? Una IA que de repente toma el poder de todo y bueno, empieza a activar bombas atómicas, empieza a problematizar algo que ciencia ficción quizás. a ver, ahí hay una nota, digamos, de peligro real que no compete, digamos, a esta, a este espacio, pero bueno, acá es otro momento capaz, Tal incluso para cual. invitarlos. La nueva encíclica, digamos, que habla el Papa, una de las cosas que aborda es el tema de cederle el control de nuestros estados, de las decisiones políticas, estratégicas, a la IA. Mira. Y que por ahí nosotros no lo vimos a nivel de peligro de guerra nuclear, pero capaz que dentro de un par de años va a salir algún ruca que de golpe toma muchas de sus decisiones, digamos, inspirado en un En modelo. un- por cloud, por Claro, ahí. el jefe de Ruca en realidad ya no es el pulpo, sino que de golpe es Cloud, Claro. Pulpo Cloud. No, y está bueno también algo que habíamos hablado, el tema del entrenamiento, ¿no? Entender que todas las IAs que utilizamos están entrenadas, por Claves. lo tanto tienen un sesgo. Tienen un sesgo porque la información que les proveen para poder dar esas respuestas y con las que fueron entrenadas, tiene una mirada, un recorte de la realidad. Entonces, a veces cuando utilizamos una u otra, va a depender la respuesta y nos va a dar, si no le aclaramos bien en el prompt, o incluso con un buen prompt podemos llegar a tener una, bueno, una respuesta que capaz que nunca va a ser la verdad, por supuesto, o sea, digo, en términos digo, que Sí, está tal ese cual. problema, ¿no? Pero Sí, digo, ahí la clave, digamos, por ahí a analizar a nivel técnico, esto está bueno para lo mismo, para desmitificar, ¿no? tal cual. Es la fuente de conocimiento. Estas inteligencias artificiales hoy en día se entrenan con un montón de datos en general sacados de Internet. Hasta hace un par de años eran sacados de Internet. ¿Por qué? Porque es como la fuente más grande de conocimiento que tenemos. Pero ¿qué pasa? En Internet, digamos, no hay una fuente de verdad, sino que lo que vale es el consenso. Entonces, muchas veces, el qué es lo que nosotros entendemos por verdadero, por bueno, por bello, digamos, va a ser lo que la mayoría diga en foros de internet, en redes sociales, digamos, en básicamente lo que Twitter, lees. Sí, tal cual. Pero mismo de hace unos años, lo que empezaron a hacer estas empresas, porque les faltaba datos, o sea, imagínate, todo internet no te alcanzaba para entrenar lo wow, suficiente, a ese, digamos, nivel de escala estamos, empezaron a producir con inteligencia artificial datos validarlos con personas humanas, digamos, a vos te contratan para ser, digamos, un validador de información y devolvérselas al modelo para entrenarlo. Pero claro, en todo este proceso, ¿qué es lo que se pierde, digamos? Que el criterio, digamos, queda en OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, las empresas, digamos, que desarrollan esto, que claro. tienen sus propios intereses, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay un poquito como para contextualizar, capaz a nivel técnico, para no perder capaz lo más esencial. Pero bueno, vamos después a profundizar un poquito, pero la clave también de hoy es mostrarles cómo esto puede ser una herramienta, ¿no? Para ustedes. Una herramienta que verdaderamente sea útil y verdaderamente les sirva, ¿no? Acá vamos a hablar de, bueno, como tres pasitos claves. Lo primero es el modelo que nosotros queremos capaz proponer, digamos, acá a nivel nacional, internacional. No está definido qué es mejor, digamos, después vamos a profundizar un poco, pero no es que se sabe, digamos, hacia dónde tenemos que ir. Lo que vamos a intentar hacer es, bueno, prevenirnos de algunos problemitas que nos puede dar. Lo que proponemos es el modelo Human First. Le pedí a la IA que me haga un par de imágenes a ver qué salía.
Y fíjate que lo que hace es como, bueno, dentro de toda esa maraña de, entiendo que interpretará como un algoritmo, ¿no? Sí. Mete una lucecita de otro color, que bueno, capaz que es el toque, digamos, del alma humana, ¿no? Es iluminar, capaz, lo que produce la inteligencia artificial, como que el motor, el núcleo, digamos, el centro de lo que yo produzco, sea la persona. Y eso implica, digamos, primeramente pensar para qué la quiero usar, verla primero como herramienta y solo después, empezar a pedirle que me dé resultados, que me prepare un acta, que me prepare tal cosa, tal otra, ¿no? Eh, pero bueno, y lo otro importante también es elegir qué inteligencia o qué modelo usar, ¿no? Normalmente por ahí usamos lo que está más de moda. Hoy en día capaz lo que está más de moda es ChatGPT, es lo que es más usado. Pero bueno, acá ponemos un par de opciones que les puede servir para orientar así brevemente y muy rápidamente. Lo primero es Unit. Unit, digamos, tiene una inteligencia artificial hoy incorporada que usa un modelo de GPT, pero que además tiene un filtro, digamos, de doctrina. ¿Cuál es la clave de eso? Que agarra y trae, digamos, específicamente información de documentos del fundador, de FASTA, digamos, autorizados por, si se quiere, la Dirección de Formación, en cuanto más que nada a decir calidad. Esto, que no sea el consenso de Internet, sino que tenga una mirada compartida con nosotros, porque nosotros tenemos una filosofía realista, tomista, una teología particular, digamos, una forma de mirar al mundo y a la vida, que, bueno, es clave como no perderla en ese sentido. Entonces, bueno, lo primero, para contenido, todo lo que es chequeo doctrinal, pensar temáticas, pensar mensajes, todo lo que es de fondo de nuestras actividades, intentar siempre pasarlo por UNIT, que nos va a dar por ahí ese chequeo un poquito menos sesgado, capaz, que lo que podemos encontrar en otros lados. Y también está bueno para consultar fuentes, ¿no? Sí, Algún texto que a veces, viste, uno no sabe de dónde sacar. Está el Drive de biblioteca que tiene, no sé, todos los ruedos tienen una biblioteca virtual que es un lío bárbaro. tal cual. Esto te ayuda bastante. Se pierde un poquito. Después está, para presentar también, Cloud, un poquito lo mencionaba recién, pero Cloud, digamos, de Anthropic, es digamos, la empresa de IA que el Vaticano, digamos, y el Papa eligió para poner a su izquierda en la presentación de su nueva encíclica. Es decir, que evidentemente hay un cierto aval en cuanto a cómo trabajan. Ellos hace poquito, de hecho, rechazaron. Sí. Ahí nos podemos meter a hablar de Sí, geopolítica una banda, pero sí, sí, pero es verdad que hace lo poquito, sentaron al. pongo en contexto, hace poquito rechazaron ellos un contrato con el gobierno estadounidense, porque el gobierno estadounidense quería usar la IA de forma como sin control, sin nunca pasar por una persona, para uso bélico, para la guerra. Entonces, bueno, Cloud fue de las pocas empresas que se plantó, Se digamos, y negó. se negó a un negocio, digamos, pero Multimillonario. histórico. Y que lo agarró OpenAI. Y lo agarró OpenAI con el modelo de GPT. Bueno, Claro. nada, cositas que es clave, digamos, para ir viendo que las inteligencias, digamos, no son una herramienta neutral, digamos, no es lo mismo que lo que podríamos decir de otro tipo de herramientas. Tienen un sesgo fuerte, entonces es importante capaz no perdernos de esto. Pero bueno, para ciencia, que nosotros a veces un montón hablamos de lo que es afectividad, hablamos a veces de fenómenos sociológicos, hablamos a veces del tema de las pasiones, y todo esto, digamos, tiene mucho que ver con, digamos, la ciencia natural, la ciencia dura, empírica en ese sentido. Bueno, hoy en día es algo mucho más accesible para el jefe, y me parecía bueno presentarlo, capaz a través de la inteligencia artificial que se llama Perplexity. Perplexity, me salía Complexity, que es la que vas a presentar Ah, ahora. bien. Ah, Perplexity, que es una inteligencia artificial pensada para los estudios y las investigaciones en ámbito ciencia empírica. Entonces, bueno, por ahí jefes que capaz quieran abordar estos temas, bueno, es clave capaz para darle una perspectiva también más empírica del tema, si por ahí es algo que desconozco. Bueno, tenemos una opción bastante copada hoy. está bueno. Está bueno como para obtener fuentes y después, viste, Mm. compararlas. Está Sí, tal bueno. cual. Pero bueno, seguir mencionando que GPT tiene el modelo hoy en día capaz más optimizado para todo lo que son tareas creativas. Está muy, digamos, orientado a la tarea común, a comercializarlo, entonces por eso, como que, digamos, Cloud está más pensado para empresa, Perplexity está más pensado para universidades, Unit está pensado para milicianos, GPT es muy de propósito Mm. general, por eso también está bueno para tenerla en la mesa. Pero bueno. Y lo otro, también presentar acá dos paradigmas, nuevamente una imagen hecha por IA que yo que sé, puede orientar un poquito. Acá presentamos como dos escuelas de pensamiento prácticamente, ¿no? La primera es el uniprompt y después está el prompt iterativo, ¿no? El prompting, digamos, esta nueva ciencia, esta nueva cosa que a veces también es medio mística, ¿no? Como promptear.
Eh, bueno, también tiene sus propias formas de hacerlo bien. Hoy en día ni las mejores empresas saben cuál es la forma correcta, Tal cual. pero por ahí orientar un poquito. Entre estas dos medidas, digamos, el prompt iterativo es lo que por ahí más nos sale naturalmente. Che, quiero pensar un sábado para mi sección. Bueno, y el modelo te pregunta, bueno, ¿qué es qué es una sección? Bueno, contame. Bueno, escuderos son tal y tal. Bueno, ¿y por qué un sábado? Ah, bueno, yo tengo espacio de 3 de la tarde a 8 de la noche, me gustaría más tener una charla. Bueno, vas como conversando, haciendo un ping-pong con el modelo, donde el modelo es un poquito quien va también guiando la conversación, ¿no? Este es un modelo. A mí en lo personal, digamos, no me gusta porque capaz que pasa, que vas perdiendo, digamos, la voluntad del jefe de saber para qué quiere usar la herramienta. El modelo que nosotros por ahí queremos proponer, en este criterio, digamos, de la persona primero, de Human First, es el tema de el uniprompt como algo que también te ejercita más a pensar para qué estás usando la inteligencia artificial. Y particularmente presentar, digamos, el protocolo que habían presentado hace un tiempo, que es el Rolocodepre, rol, logros, contexto, desafío y preguntas, ¿no? Donde yo a la inteligencia artificial le voy proponiendo en un solo mensaje, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, eh, un choclazo en el sentido de contenido, pero ¿qué hace? Le da a la inteligencia artificial un contexto más amplio y más completo y sobre todo una intencionalidad más clara sobre lo que yo quiero hacer. Y me permite mantener a mí el control de para qué estoy usando la tecnología, ¿no? Entonces, Rolo Code Pre. Esa es la ayuda, digamos, memotécnica, ¿no? que tenemos. Básicamente, ¿qué es lo que implica esta dinámica? Es rol, yo le doy un tipo, digamos, de personalidad, Por ejemplo, sos experto en desarrollar charlas tal cual. para juventudes. Sí, en general, digamos, ¿cuál es la clave? Hablar de profesiones concretas. Claro, Un profesional de la comunicación para jóvenes. ahí va. Entonces me ayuda a transmitir y a meter el lenguaje como mucho más adaptado para el público que tenemos. Le voy dando, es como esto del contexto. Lo bueno del long prompt es que la IA trabaja mucho con esto del contexto, ¿no? Entonces, en la medida en que yo, además de lo que decías del criterio, que en un ratito lo vamos a hablar, que es clave para nuestros jefes, también es más eficiente el long prompt. O bueno, yo desde la Sí, experiencia y también de lo que sí, uno va escuchando, es más eficiente porque la IA, si no, se va perdiendo un poco en el contexto y va perdiendo eficiencia y además te gastan más tokens. tal cual. Así que. Bueno, y el resto de parte del protocolo capaz lo podemos presentar después cuando lo Ah, en la en parte vivo. práctica. Sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Así que bueno, le damos un poquito de paso ahí a Juan y que nos va a Bien. contar un Vamos a poco. tratar de ser breve, porque la última vez estuvimos hablando, y esto da para charlar muchas cosas. Yo les traigo dos conceptos que son clave en términos de pensar la inteligencia artificial eh, desde la óptica de la misión, ¿no? Entendiendo, digamos, primero, cuál es nuestra tarea o qué es lo que tenemos que hacer como milicianos y como jefes en este caso, y después también trayendo un par de preguntas para reflexionar juntos y algunos datos también que son interesantes a la hora de repensar la inteligencia artificial. La primera pregunta que se nos viene es decir, bueno, ¿hasta qué punto la tecnología nos beneficia? Que es algo que arranca desde que el hombre es hombre. Quizás el punto de inflexión que les traigo yo es el tema de la imprenta de Gutenberg, donde se empieza a cuestionar un poco más fuerte si es conveniente o no utilizar tecnología, ¿no? Porque digo, la imprenta venía a traer una ventaja competitiva que era poder producir textos mucho más rápido, muchísimo más rápido, pero, digamos, quizás se dejaba de escribir con la profundidad de atención que precisaba capaz un monje copista o una persona que Claro. escribía. Pero bueno, digamos, después eso fue avanzando, nos dimos cuenta que era muy beneficioso y casi no traía ninguna cuestión perjudicial. El segundo como tema que se nos viene, más allá de dejar de escribir, es la televisión, ¿no? Entonces va a aparecer, de a modo muy resumido, van a aparecer autores como quizás Sartori, ¿no? Que van a hablar de un cambio de paradigma entre un nuevo hombre, van a decir que se está conformando en esto de la evolución va a pasar a ser un Homo videns, vamos a dejar de ser Homo sapiens, es decir, hombres pensantes para ser hombres que ven, porque la televisión al no trabajar con lenguaje simbólico, Claro. sino que justamente es una imagen que percibo, se atrofia un poco la capacidad intelectual y la cuestión cerebral, porque yo no tengo que decodificar tanto como cuando el lenguaje es simbólico con el texto, porque en el texto yo tengo que
leer lo que dice, interpretar lo que dice y ahí comprendo y se ejercita mucho más el cerebro, ¿no? En cambio, en la televisión, entonces, muy apocalíptico Sartori va a decir, no, el hombre, si ve TikTok ahora, Sartori No se muere. se muere, empiezas a rasgarse así la vestidura y no lo va a poder creer. Pero bueno, ya con la televisión decía, no, esto va para mal, el hombre está perdiendo la capacidad y bueno, la siguiente pregunta entonces que nos viene es la inteligencia artificial. Digamos, ¿qué onda? ¿No? Sí. ¿Es un problema? ¿No es un problema? Y bueno, les traigo un dato que es muy pequeño porque si bien lo hace una academia que es justamente la Universidad del MIT, ¿sí? El MIT Media Lab, ¿sí? En Estados Unidos, participan solo 54 participantes, la IA tiene como así trayecto de lo que estamos hablando ahora, Sí, sí. 4 o 5 años, no da lugar a estudios muy profundos, pero ya es una alerta, ¿sí? Este estudio se dio justamente en Estados Unidos por el MIT, en donde se analizó, digamos, a 54 estudiantes, se los dividió en tres grandes poblaciones, en tres poblaciones. Una, tenían que hacer ensayos, los tres grupos. Un grupo tenía que hacerlo con la información que tenían ellos a mano, ¿no? Con su conocimiento. Tenían que desarrollar una idea y hacer un ensayo de 2 páginas, 3 páginas. El segundo tenía acceso a Internet y podía buscar justamente la información y podía elaborar, digamos, como lo hacíamos hace no tanto. Y el otro tenía el acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto estudiando la actividad cerebral y dieron datos que son alarmantes, obviamente no son conclusivos, pero nos dan un detalle para también preguntarnos hasta qué punto es conveniente o no con el fin de decir, che, volvamos, seamos Amish, no utilicemos tecnología, paguemos todo porque se nos va la humanidad, se termina todo, Ahí está. pero lo que, digamos, la conclusión que sacaron es que las personas que utilizaron inteligencia artificial tenían un 55% menos de actividad cerebral en tres grandes áreas. En el tema de la memoria profunda, en el tema de la creatividad, elemento que es crucial también, y la retención del conocimiento, ¿sí? En esas tres grandes facetas había una reducción del 55%. Entonces, eso nos invita a preguntarnos, bueno, ¿de qué manera utilizamos esta herramienta? Y lo que un poco también a partir de esta noticia me gustaba poder pensarlos. Obviamente esta noticia lo que alerta, porque también no tiene el foco de ser apocalíptica, sino que el uso excesivo de esto puede traer una disminución en el desarrollo cognitivo. Entonces, ser conscientes en el uso de la inteligencia artificial. Y a mí me gustaba poniendo el foco en decir, bueno, no hay que tener tampoco miedo porque nuestro foco desde justamente nuestra misión como miliciano de FASTA, me parecía interesante volver al estatuto, es justamente, bueno, salvar almas, ¿no? Formarnos para justamente, digamos, poder transmitir un mensaje. Y ese mensaje es personal, lo tenemos que dar mano a mano. Y me gustaba leerles un pequeñito fragmento para no hacerlo tan largo y poder ir a la parte práctica también que nos deja el estatuto, que es muy lindo, y que son los objetivos, que a veces lo dejamos como en quinto plano, y que son los fines, ¿no? Perfección humana sobrenatural de sus miembros y la salvación de las almas, fin sobrenatural de Fasta, ¿no? Buscamos justamente eso en cada uno de los participantes, desde el abuelo de la mayor, que es muy grande y participa, hasta la cape más chiquitita, en todos buscamos eso. En todo buscamos el fin remoto, que es la formación integral, cristiana y humana, tanto personal como social de sus miembros. Y ahora vamos a ver los tres niveles en que establece el padre Fosbury de la prioridad de esa formación. Y después algunos puntos que también creo que son muy vigentes, que son asumir la juventud como una realidad social definida y encauzarla conforme a sus necesidades, inquietudes, iniciativas y aspiraciones religiosas y humanas, ¿no? Y la reflexión es decir, una inteligencia artificial no puede hacer esto de por sí sola. Necesitamos apóstoles, necesitamos discípulos misioneros, necesitamos de personas que se formen y que en el medio no pierdan, digamos, por el uso de una herramienta, digamos, no pierdan esa capacidad, sino que al contrario, la potencien, es decir, lo utilicen a su favor, pero que puedan hacer una lectura de la realidad social, que puedan encauzar la juventud, que puedan justamente analizar las necesidades, dar respuesta a esas necesidades, y poder justamente hacerlo desde el amor y entendiendo que no es una cuestión simplemente desde la humanidad, sino que estamos asistidos justamente y no podríamos hacerlo sin el Espíritu Santo. Y ya salto porque si no,
me bien. extiendo, salto directamente a los tres niveles de formación, que hay un textito que tiene el cura muy bueno, que habla justamente de la formación en FASTA, ¿no? Y habla de que establece tres grandes niveles de formación, en donde pone en primer lugar, en lo que tenemos que formar es la formación espiritual, que lo que busca es que justamente la persona alcance la santidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sería, digamos, en términos coloquiales para hacerlo dinámico y rápido? Bueno, ayudar a la persona a comprender justamente quién es Dios, que Dios es su Padre, cuáles son los mandamientos, cómo es la oración, cómo rezar. Bueno, esto desde capaz la base, ¿no? Pero digo, todos los elementos que lo ayudan a la persona a alcanzar esa santidad, ¿no? La formación espiritual. En un segundo lugar, va a hablar de la formación carismática, ¿no? Que va a ayudar al desarrollo y al desempeño de nuestra misión, ¿sí? La misión, digamos, tanto del bautizado como nuestra misión en FASTA, ¿no? Comprender, bueno, cuáles son los fines de FASTA, comprender justamente qué implica el apostolado, qué significa ser un apóstol, comprender cuáles son las notas propias de nuestro carisma, ¿no? Comprender la herencia que tenemos dominicana, bueno, todas las cuestiones vinculadas a la misión, ¿no? Entonces, ustedes ya van haciendo intertextualidad ahí en la cabeza, están pensando, ¿no? Bueno, ¿en qué momentos a veces damos charlas o espacios, compartimos momentos de formación, digo, en el mano a mano, en los milicianos, que a veces necesitan más el espacio espiritual, a veces necesitan comprender un poco mejor la cuestión carismática, y en el tercer nivel, ¿sí? Que es necesario, pero digo, en orden de prioridad está en el tercer nivel, habla de la capacitación, ¿sí? La formación en el nivel de la capacitación. ¿A qué habla esto? Bueno, al conjunto de habilidades y a elementos propios de la formación en la conducción. Es decir, formar a nuestros milicianos en que puedan desarrollarse en su vida, digamos, pudiendo ser grandes conductores y estableciendo elementos organizacionales y también en habilidades para desarrollar su vida, ¿no? Como pueden ser, no sé, la puntualidad, el respeto, digo, hablamos de cosas micro, como capaz que, no sé, Decisión cómo estratégica, clarificar, política, tal conducción de cual. grupos. Exacto. Pero miren ustedes cómo hay un orden de prioridades, ¿no? Y entonces, en esto lo mismo, digo, hay que pensar a la inteligencia artificial justamente como lo que es, una herramienta, ¿no? Si yo le doy a una persona un cuchillo y no se lo enseño a usar, y probablemente quizás, digo, o utilizo el cuchillo para todo, o lo utilizo mal, me voy a cortar, voy a hacer cosas malas, voy a hacer cosas buenas, como, no sé, cortar la picada para un salamín, voy a poder generar cosas, pero tengo que utilizar bien la herramienta, me tengo que tratar de formar para darle uso correcto a esa herramienta. ¿Y la inteligencia artificial para qué la puedo usar? Bueno, justamente para poder dar un proceso formativo mucho mejor, para ahorrar tiempo en cuestiones que quizás no necesitan de mí, o yo no imprimo una humanidad o una perspectiva, sino que me ayuda a resolver tareas para yo dedicarle ese tiempo a otras tareas, ¿sí? Que no quiere decir esto, bueno, ahorremos tiempo para poder estar tirando más minutos TikTok, pero digo, pensarla de esta manera y formarnos en cómo utilizar la inteligencia artificial nos ayuda a también nosotros pensarnos en darnos mejor. Muy bueno. Creo que hasta acá estamos bien. Sí, Podemos seguir vamos a meterle desarrollando, pero práctica, para sí creo que a la gente le va a interesar mucho lo práctico y esto después lo podemos debatir o en las preguntas podemos seguir ampliando. pero recontra olvídate. Bueno, vamos a volver entonces, te paso el mate. Dale. Y la idea también de este espacio es no solo como usarla con criterio y no perder la autenticidad en la jefatura, que era un poquito lo que se decía en el video ahí con Colapinto, que es prestado, sino también poder darles herramientas, o sea, digo, como ayudarlos a usar la herramienta de la mejor forma posible y sacarle verdaderamente el máximo jugo a esto que realmente nos pueda ayudar a crecer nuestros proyectos, nuestros, digamos, nuestras actividades en general en el RUCA, ¿no? Entonces, bueno, un poquito lo que les quería mostrar ahora es una idea, sí, un esbozo de idea casi, ni siquiera, que es cómo pensar un sábado de manera integral en una reunión, ¿no? Que es algo que a veces, digamos, nos genera como mucho conflicto, porque hablamos de la formación integral, hablamos de, y hago un repaso rapidísimo, pero digamos, en juventudes, para unos 10 años, capaz que un poco más, se empieza a hablar del problema de tener las charlas, por un lado, digamos, una preparación con un nivel, con una calidad tal, y después por otro, quedan los juegos, quedan las actividades como totalmente desconectadas, ¿no? Pero para nosotros es clave entender que la formación de la persona no es un separado, digamos, no es que yo tengo doctrina por un lado
tengo la formación social por otro lado, digamos, los amigos, la comunidad, tengo por otro lado la vida espiritual, sino que todo esto se da en un conjunto, ¿no? Entonces, es clave pensar nuestra formación, la formación de cada sábado de actividades y de cada campamento, en términos de integralidad, es decir, que abarque a la integralidad de la persona, ¿no? Para esto se propone como un método, ¿no? Que decimos la formación integral en FASTA, hay varios documentos que lo explican, que están buenísimos, que hablan de el proceso de la experiencia, la reflexión y la doctrina, ¿no? Es decir, que cada miliciano, cada vez que llega un sábado de actividades, debería poder vivir, idealmente, una experiencia de fe, de amor, de esperanza, y digamos, de todo el mensaje que nosotros queremos dar, debería llevarse un espacio de reflexión que le permita como bajar ese contenido, hacerlo propio, aprenderlo en el sentido de hacerlo propio, y además un espacio de doctrina, donde sí, digamos, se da, si se quiere, ese conocimiento más como conocido, digamos, por todos, que es decir, la charladura magistral, donde yo traigo a alguien que sabe un tema y, digamos, me comparte. Que capaz puede ser un poquito de lo que estamos viviendo ahora. Bueno, es también parte de la formación, no hay que olvidarlo, pero hay que entender que no puede ser lo único, ¿no? Pero bueno, acá hay una problemática que Juan y te ha pasado un millón de veces, que es que preparar un sábado integral, digamos, es muy difícil todas las semanas. Tal cual. Porque para pensar un sábado integral, vos necesitas ver que la charla, digamos, esté ordenada al mensaje, que la presentación del sábado esté ordenada al mensaje, que la previa del sábado, es decir, cuando pasaste por el curso, digamos, esté, digamos, ordenada al mensaje, que los juegos, que el taller, que la formación final, que todo, digamos, lo que vive el miliciano, la miliciana, verdaderamente lo oriente hacia la comprensión, digamos, la aprehensión de este mensaje que queremos transmitir. Entonces, bueno, clave herramienta para esto traemos la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te permite abarcar, digamos, más niveles capaz, digamos, más amplio capaz el trabajo a la hora de pensar la proyección de estas cosas. Entonces, bueno, yo voy a hacer la parte más de los LLM, los Large Language Model, mi inglés es pésimo, pero digamos, los modelos, digamos, de lenguaje grande, que son estos modelos que nosotros usamos, de texto, ¿no? Básicamente. Vamos a hacerlo en dos partes, principalmente. Como hablamos, lo ideal para hacer, digamos, contenido a nivel doctrinal es UNIT, digamos, que tiene, digamos, ya un sesgo positivo introducido a través de la bibliografía que le damos. Yo ya lo traje, digamos, procesado para no mostrarles el tiempo que tardan en procesar, digamos, la CIA, ¿no? Pero bueno, la temática que elegimos con Juan y como algo más global es un sábado para la sección de empleados con temática de 9 de julio, ¿no? Que es algo que tranquilamente dentro de un par de meses podamos estar pensando en ejecutar en nuestras respectivas comunidades. Unit, digamos, acá también está bueno verlo, como tiene un pre-prompt, digamos, un paso previo a llegar al modelo, capaz que no hace falta introducirle tanto contexto, porque bueno, lógicamente ese contexto viene dado por el material que ya tiene cargado. Yo, fíjense, lo único que le pido, cortísimo, redacta alrededor de 2 páginas de mensaje para el nivel de la sección de empleados. Temas 9 de julio, así que metido en el sentido de la patria. No propongas espacios ni dinámicas, dame el contenido doctrinal clave. ¿Bien? Y acá la inteligencia artificial, no me voy a poner a leerlo, pero en general lo repasé antes y está bastante copado, digamos. Me propone un sentido de, bueno, preservar la patria, preservar la herencia. Habla de, bueno, varias de las cosas que ya sabemos, el sentido, digamos, de la milicia, la herencia de nuestros padres, digamos, unidad de destino. Bueno, menciona un poquito de todo y además me da algunos contenidos que son claves para preparar la charla, ¿no? Entonces, bueno, fundamental el paso por Uni. Está bueno acá que nos dice Juan Jaramillo, nos tira el detalle, Mm, que Unit usa grounding con fuentes externas vía MSP. claro. Así que ahí, como si el que quería ahí, Es pero digo, como para full hacerlo partícipe. técnico. Sí, Está sí. bueno el dato técnico, eh, que claro, que usa eso. Sí, es clave, digamos. La aplicación de Unit se une por Bien. puerto a la aplicación de GPT y ejecuta todo esto. Eh, pero bueno, volviendo un poquito acá, entonces yo voy a acá sacar todo el contenido doctrinal. ¿A dónde me voy a ir? En mi caso elegí GPT. Lo probé hace un Sí, ratito GPT. con... Yo soy más de cloud, ¿sabes? Ah, mira. Soy más de cloud, pero bueno, me pasó hoy que probando esto con cloud me quedaba sin créditos al toque. Mm, Entonces, bueno, capaz que para una tarea compleja como es pensar un solo integral, requiero alguna IA o paga o con más ventana de contexto. La ventana de contexto es la amplitud sobre la que un modelo de IA puede trabajar. fenómeno. Entonces, bueno, vamos a venir a GPT. GPT yo entiendo que capaz que alguno lo tendrá más claro, otros no. Tiene proyectos, ¿no? Y esta dinámica de proyectos es clave porque ¿qué te permite? Introducir un contexto común para después que cada chat ya parta de ese mismo principio, que digamos, ¿qué hace? Te ayuda un poquito a no tener que cada vez que introducís de nuevo empezar a cero, ¿no? Entonces, bueno, yo me creé hoy, digamos, mi proyecto de estados integrales.
En el proyecto yo le doy, digamos, una instrucción, primeramente, y le paso fuentes. Acá en particular yo le pasé tres fuentes. Primero, dos documentos que le explica qué es la formación integral, para que entienda esto que les contaba antes de la experiencia, la reflexión y la doctrina, y lo pueda aplicar. Y además le doy la planificación de mi año esto destaca mi edad, sección templaria 2019, yo estaba como jefe, subjefe en realidad en mis primeros años, y bueno, planificación del año como para que tenga un contexto de la temática del año, las escuadras, los objetivos, la realidad, bueno, un poquito de todo. Buena Entonces, base, buena base, completo en ese muy sentido. completa. Y ahora no estoy bien seguro de acá está bien. Si yo le doy, digamos, acá a la edición, puedo ver las instrucciones que yo le paso, ¿no? Ah, para, ahí va. No me están viendo. Si yo le doy, digamos, acá al proyecto, puedo ver no solo el nombre, sino además las instrucciones que yo le paso. Acá, fíjense que ya empiezo a usar, digamos, el contexto grande, el long prompt, ¿no? Que yo le digo, en este proyecto ayudarás al jefe a armar actividades integrales para la sección de empleados. Le explico qué es la sección de empleados, le repaso brevemente el tema de formación integral y le digo que, bueno, use los documentos que le pasé. Además le digo que cada sábado, después de estos, digamos, prompts, si se quiere, los podemos compartir para que también, si les sirve a alguno de ustedes, lo pueda usar. Pero bueno, le menciono un poquito qué es lo que yo le voy a dar en cada iteración, en cada chat. Le digo que le voy a dar un poco de qué es lo que quiero de cada sábado, temática y el contenido doctrinal, que eso no lo desarrollé él. Y, bueno, a él, viste, personificar, ya es como que estamos todos metidos en eso. Pero bueno, ¿y qué es lo que le pedimos al chat en ese sentido? Bueno, quiero pasar en limpio las actividades, quiero que me ayudes a pensar la convocatoria, quiero que me ayudes a armar todo lo que es cartelerío, gráfico, etc., etc. Bueno, todo este contexto, digamos, del proyecto, yo vuelvo a entrar ahora entonces a un chat. Digamos, yo podría arrancar un chat nuevo, les voy a mostrar lo que hice hoy para no estar como esperando por ahí el proceso, ¿no? Primero que nada, yo fui anteriormente a otro modelo y para dar un contexto, digamos, de cómo estuvimos trabajando, cómo vivimos las cosas en pasta, yo agarré y le pasé absolutamente todas las actas de ese año de la sección. Y el modelo me extrajo esto. Bueno, ¿qué es la sección de emplearios? Rucatucuna, Agrupación Miliciano, Jurisdicción Pasta Mar del Plata. Me cuenta, digamos, el objetivo del año, el lema, la consigna, básicamente Aparezco yo. un montón de cosas, digamos, las va traduciendo y va explicando capaz para la inteligencia artificial. Bueno, contexto, le dije que ni me lo responda. Y después acá es donde empiezo a usar el protocolo que les mostré antes, el Rolo Code Pre, ¿no? Rol es un experto en pedagogía, logro, especialmente bueno en pensar actividades divertidas con gran mensaje. ¿Bien? Yo voy marcando acá de a poquito, ¿no? la cancha de qué es lo que yo quiero con esta iteración. Contexto, le doy acá, digamos, el momento, digamos, del sábado. Bueno, la temática de 9 de julio, lo que tiene para usar el colegio, le doy los horarios de disponibilidad, le cuento un poquito de lo que ya pensamos, digamos, que podría tener el sábado y algunas restricciones. El desafío, le digo, bueno, ayúdame a preparar el sábado de la forma más integral posible. Y le digo acá, importante, con el modelo este que hablábamos de Human Fair, digamos, de primero la persona, le digo las cosas que a mí me importan de este lado, porque yo primero tuve una reunión con mi comando. ¿No? Y esto es fundamental para no perderlo. Yo le digo, bueno, de la reunión de comando, muy brevemente, acá le pasé, ¿qué es lo que sacamos? Y bueno, pensamos en que podríamos ir vestidos de gauchos, el basicón, ¿eh? Lo que podría salir cualquier reunión, muy sencilla. Capaz merendar algo temático, acá más importante, ¿no? Bueno, pensamos que nos gustaría terminar el día con un fortín. Bueno, capaz que acá está el discernimiento del comando, ¿no? Yo veo que mi sección capaz está medio tibia, quiero reavivar ese sentido, digamos, del fervor del templario, entonces digo, bueno, necesito terminar mi sábado de actividades con un fortín, una actividad bien fuerte. Bueno, pensar todo esto en pos del mensaje que nosotros queremos dar. Está bueno ahí. Te interrumpo por decir esto de la creatividad que veíamos con lo del Meet. Pensar, digo, que con criterio, digamos, con nuestro comando, acorda también la realidad de las personas que están ahí, para que no haga todo la guía. Digo, ¿para qué? Para no quemarnos, o sea, no quemar etapas, sino quemar cuestiones que pueden ser de aprendizaje, ¿no? O sea, usar con criterio implica eso, implica leer la realidad de mi comando, implica cuando estoy por adelantar algo, quemando un proceso que estaría bueno que la persona tenga, ¿no? Entonces creo que es clave esto de poner primero el human first, esto de poner primero la creatividad, hacer una buena ronda de, no sé, Tal de cual. un brainstorming y imaginar que ahí se desplieguen un montón de potencias de las personas que integran el comando y esto, después nos vemos ayudados por la herramienta
Que Ujú. bueno, también hay que saber con criterio, creo que está también después la capacidad que tenga cada uno en su ruca de poder decir, bueno, en qué momento lo aplicamos, con qué criterio, che, con los pibes de escudero mejor hagámoslo de Claro. determinada manera o no. Bueno, lo Sí. verán. Comentario súper al pie, digamos. En su momento, cuando empieza el tema de las calculadoras, ¿no? Ahí va. Empieza la discusión, ¿se prohíben o no se prohíben las calculadoras, ¿no? Y había como dos perspectivas. Digamos, uno podía decir que las calculadoras te nublan el conocimiento, te impiden aprender matemáticas, y otros decían que no, que si tenés calculadoras, ¿para qué quieres aprender matemáticas? Años después, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros aplicamos en los colegios? Hasta tercer, cuarto año de secundaria, no uses calculadora, porque, digamos, ese proceso lógico te ayuda a poder tener criterio después para distinguir qué cosa está bien hecha y qué cosa no. A partir de ese momento, bueno, sí, empecemos a usar calculadora, empecemos a usar lo que sea, porque todo eso también te permite crecer las capacidades. Va que es importante poder pensar un problema, distinguirlo, desmenuzarlo, dividirlo en temas más chicos, pero no es necesario saberse la raíz cuadrada de Claro, 49. Entonces, bueno, acá es un poquito intentar aplicar lo mismo. Capaz que el primer año de formación de un jefe vos querés que directamente no toque la inteligencia artificial, porque querés que todo el proceso lo haga la persona. Pero capaz que una vez vas creciendo y en pos de por ahí, capaz, pensar esto, darle más integralidad a las actividades, podés empezar a aplicarla en mayor o menor medida. Acá siempre, digamos, la cuestión es la prudencia. Siempre es tal lo que cual. media en estos casos. Es decisión, y Es en eso decisión. interviene la prudencia. Muy bueno. Tal cual. Pero bueno, mostrarles así brevemente, sigo dándole más contexto de desafío, por ahí cuál es la clave, digamos, le pido específico, qué es lo que yo quiero, digamos, de la inteligencia artificial. Yo no le digo, ayúdame a pensar esto, ni, digamos, le dejo el espacio libre para que haga lo que quiera. Yo, digamos, tengo claro para qué la quiero usar y le propongo en un prompt largo todo esto. Y le paso esto, fundamental también, para el contenido formativo, usa el siguiente mensaje, digamos, que es lo que yo saqué de UNIT. Es decir, yo no quiero que el mensaje de mis actividades se lo den los foros de Twitter, digamos, cuando está retroalimentado, ni el consenso de Internet. Yo quiero darle, bueno, verdad. Y para darle esa verdad, voy a una fuente de verdad, como puede ser, por ejemplo, el Magisterio de la Iglesia o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, acá todo lo que vimos antes de UNIT. Fíjense que en el protocolo de pre, después de los desafíos, vienen las preguntas, ¿bien? Yo le propongo al Clave. final, ¿alguna pregunta antes de empezar? Y acá el modelo se ocupa, que es algo clave también que soluciona un poquito, de pensar en todo lo que yo no pensé, ¿no? Me dice, che, ¿qué rango de edades tenés? Porque no es lo mismo templario de último año que de primeros años. Muy bueno lo que me pregunta, pues cambia mucho el tipo de actividad y de profundidad que le quieres dar. Me dice, che, ¿tenés acceso fácil a todo esto? Y me da una lista de objetos que yo podría o podría no tener. Y así un montón de cosas que le ayudan también al modelo a pensarlo. Le respondo todo con normalidad y me genera un SADO integral, digamos, dentro de todo, ¿no? Con las ideas que yo le pasé, con las actividades que para mí fueron claves, digamos, no perder, y con el criterio que saqué de mi comando. Pueden revisarlo si quieren, digamos, esta cosa va a quedar grabada después. La verdad es que el contenido es muy bueno, digamos, propone actividades bastante copadas en ese sentido. Apertura Piensa, teatral. sí, hace una apertura teatral con el comando. Yo le dije, me dice, ¿puedes hacer una actuación? Y yo le digo sí, pero que no dé mucho cringe. Y Bien. básicamente me hizo como un sketch, pero más tranca, más poético, copado. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que me propuso? Básicamente algo bueno, digamos. Les muestro un poquito también lo que me sorprendió, ¿no? De esto. En vez de proponerme directamente tres actividades por separado, me hizo como una especie de supra actividad, una supra competencia. Durante todo el sábado ellos tenían que proteger un cofre, ¿no? Y en el cofre había un montón de contenidos que reflejaban lo que se veía en el contenido formativo, en la charla de Frodo. Y bueno, la verdad que es bastante positivo, digamos, todo lo que generó, porque es realmente un sábado integral con todas las letras en ese sentido. Y bueno, capaz que en una sola reunión es algo muy complicado por la cantidad de cosas que hay que pensar, profundizar, darle vuelo, pero bueno, pues con esta herramienta podemos empezar a pensar en nuestras secciones de forma integral todos los sábados de actividades, sin pararse nada. Está bueno, aparte, capaz que esto te acomoda la macro y vos podés ir al detalle de lo micro, ¿me entendés? Tal cual. Digo, te tiró la idea del teatro y vos perfilás muchísimo más ese teatro, haces que el jefe se aprenda bien el texto que tiene que decir. En ese proceso el tipo entiende lo que es, digamos, mucho más profundo el sentido de la patria o entiende un par de conceptos, lee la historia del 9 de julio. Bueno, y ahí hay un montón de procesos que son importantísimos. Es clave. Y hago comentario rápido y te doy el pie para lo Dale. otro, porque ya estamos jugadísimos. Pero la clave, ¿cuál es acá? Contemplar y transmitir, ¿no? Digamos, lo que nosotros queremos es no liberar tiempo para hacer más. Digamos, no queremos ser más eficientes por la eficiencia misma, ni ser mejores por el ser mejores en sentido práctico. Queremos liberar, si se quiere, liberar tiempo del jefe
o digamos, optimizar capaz esa capacidad, que no hace falta 3 reuniones para una actividad, para darle más calidad a la actividad por un lado, pero sobre todo para darle, digamos, más tiempo al jefe para que esté con la persona, ¿no? Digamos, no es el jefe desvivirse por un proyecto, es desvivirse por la persona, por el templario, por la lead, por el miliciano que yo tengo encomendado. Pero bueno, Está bueno. estoy de pie directo. Bueno, no, lo segundo que vamos a ver es así también breve, algunas herramientas capaz de corte creativo o en torno a la convocatoria que nos pueden ayudar. Ahí mandé para compartir. Y yo traigo tres cosas nomás que pueden ser útiles. Las pensé también de manera sencilla porque a veces es complicado utilizar muchas cosas o en términos de criterios comunicacionales se complica. Pero traigo dos cosas. Lo que todos saben usar es pedirle a la guía un flyer o esto, entonces eso nos parecía que un poco era fácil de omitir. No sé si estoy compartiendo ahí o no. Fíjate. Share. Ahí está. Ahí va. Ahí pueden ver, ¿no? Todos. ¿Me confirman alguno por chat? Creo que sí. Bueno, esto, lo primero que les quería compartir es que hay algunas bibliotecas de prompts para imágenes, ¿no? Y que a veces está bueno utilizar estas bibliotecas de prompts porque agilizan mucho las cosas y nos proponen, digamos, cuestiones que son muy profesionales. Yo, por ejemplo, acá, esta se llama Meishen, que es muy china, pero está muy buena porque podés hacer altas imágenes, altos flyers. Sobre todo, como yo lo uso es te metes acá, por ejemplo, agarrás el prompt, que en este caso no sé por qué no está. Eh, Vamos a ver este, por ejemplo este, ¿no? Entonces lo copias, le haces algún ajuste en particular que le tengas que hacer. Y la segunda herramienta que les traigo así es Google Flow. ¿Sí? Que Google Flow es una herramienta de Google que está pensada específicamente para justamente todo el tema de desarrollo de contenido. ¿Sí? Y está muy bueno porque acá no solamente vos podés producir de a uno, digamos, como es en el resto de las, digamos, agentes, como pueden ser Gemini o las de Cloud, o obviamente no estamos hablando en Cloud Code y esas cosas, no estamos hablando de los agentes multimodales clásicos a los que todos accedemos. Este nos permite generar muchas cosas e incluso teniendo el plan gratuito, ¿no? Sin necesidad de tener el plan pago. Por ejemplo, le puedo pedir este prompt, le puedo sumar que alguna imagen, como puede ser, a ver, vamos a buscar una imagen. Bueno, justo ahora en este no tengo ninguna, pero vamos ya a ir al de Tommy, que acá se van a reír un toque. Por ejemplo, estuvimos probando Tommy, ¿ven? Tremendo. Entonces yo que quiero hacer una charla, o teníamos que hacer a Messi, y lo hicimos por acá, pero podemos hacer cosas como esta, yendo a la biblioteca, agarramos el prompt, lo ajustamos y después podemos jugar con cuestiones creativas que nos ayuden a convocar más, a poder hacer, bueno, hay algunas cosas graciosas, incluso tirando a lo No, ridículo. Me voy al experto en IA. te está matando un poquito, Juan. Y bueno, esta cuestión que está buenísimo y, por ejemplo, se pueden hacer a partir de acá videos, ¿no? Videos en términos de un video largo, esto sí consume muchos créditos, capaz que podemos recomendar la segunda herramienta, pero ¿qué es cómo se puede utilizar una manera de hacer un video y que nos salga preciso? Bueno, Google Flow tiene esta herramienta que es el creador de storyboards, en donde vos le pones lo que vos querés, le podés incluso desarrollar el guión o escribirlo, o le podés pedir que te lo desarrolle. Y después Google Flow lo que te hace es armar una escena, armar los personajes. Obviamente los personajes, en este caso, fuera para hacerlo mostrar, ¿no? Hablábamos de la Copa Estilo, entonces tenemos, no sé, al de Ruca Tucún, al de Ruca del Plata, la hermanita de Ruca Tucún, porque en el guión metió una hermanita, la cancha donde se jugó la final, la hinchada. Bueno, te va haciendo todo el storyboard y después, digo, todos los personajes te va metiendo como para que la inteligencia lo tenga, los espacios, y después sí te desarrolla el paso a paso del storyboard que se utilizan en todos los rodajes para, obviamente esto así no es que 100% va, pero digamos, lo que te permite es después vos poder poner start frame y final frame, que es como se utilizan la mayoría de los desarrollos de video en inteligencia artificial. Vamos a probar, por ejemplo, que nos haga un video que arranque, vamos, le arrastramos un ingrediente, le decimos que queremos hacer un video.
vamos a usar VO1 Lite, que es el que menos gasta, le pedimos uno, le pedimos que lo haga en 16 novenos, que es en horizontal, pero le podemos pedir que lo haga para reel. Vamos a pedirle que lo haga para reel. Le pedimos que nos haga uno, pero en imágenes lo que tiene uno lo podemos hacer de A4, entonces con un mismo prompt hacemos cuatro y elegimos el que más nos gusta, ¿sí? 9 16 9 16 y le podemos pedir el video que arranque con este prompt y que termine con el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le pedimos que arranque en, no sé, este y que termine hablando con la hermana. Obviamente esto está guionado, tiene que tener un poco más de cuestión, ¿sí? Bueno, y ahora le pedimos cosas y lo haría. No nos vamos a estar los créditos en algo que no. Y lo último que les puedo traer, que está bueno, es, también lo hice para una juntada del convivio, donde había hacer un juego, pues estamos en la mayor. Entonces, mira, me expongo, me ridiculizo para que lo puedan ver. Es, por ejemplo, esto, ¿no? Queremos hacer un juego para los templarios que esté bueno, o para la sección en la que estén milicianos, caperucita, ta, le podemos dar, sin la necesidad de vestirnos o algo muy, muy complejo, algo como esto, ¿no? En una palabra. Entonces, lo bueno también es que en Canva yo lo que tengo es una nueva opción que está muy buena, que es esta de capas mágicas. Toco capas mágicas y desde la imagen que me generó Google Flow, ChatGPT 2, lo que quieran ustedes utilizar, Sidrim, otro motor muy interesante, me lo distingue todo y, bueno, ahora me lo rompió porque ya lo había hecho, pero me distingue todo por capa, entonces yo puedo editar elemento por elemento, ¿no? Y puedo hacer cosas como esta, ¿no? Me puedo reír un rato, explico las reglas, los chicos se ríen porque es creativo, mirá cómo está Juan Ilurbe o el que sea explicando las reglas, se entendió y arrancan a jugar, ¿no? Tornillo, no sé, pulmón, sanguchito, bueno, etcétera, ¿no? Y después, si queremos alguna herramienta un poco más premium y paga, podemos recomendarles esta que es FreePic, o ahora se llama Magnific, que lo que nos permite generar espacios. Esta yo creo que es una opción interesante para que paguen como Ruca. ¿Por qué? Porque nos puede generar esto. Podemos hacer video, podemos hacer fotos, podemos generar flyers, podemos generar estos espacios que están muy buenos, que lo que hacen es generar un tablero. No va a haber tiempo para desarrollarlo mucho, pero lo que nos permite es, en un mismo tablero yo le puedo poner el prompt, le puedo dar continuidad, entonces no arranco de cero cada vez que quiero diseñar un flyer o diseñar un video o diseñar una foto, sino que ya voy teniendo justamente una cuestión, pero bueno, esto ya tiene un precio, pero digo, puede ser interesante a pagar como Ruca, porque nos puede generar imágenes recopadas, puede ser interesante para el departamento de comunicación del RUCA, para las distintas cuestiones que se quieran generar. Pero bueno, son un poco de herramientas que en este breve tiempo no nos podemos desarrollar. Lo último también, se puede utilizar Antigravity, es como desarrollamos la web de Milicianos. Yo no sé nada de código, o sea, me enteré ahora un poquito más con esto de meterme, pero se pueden hacer cosas muy copadas como un sitio web. Obviamente hay que tener los recaudos suficientes, después ver temas de seguridad, pero se pueden hacer sitios web en mucho más premium con herramientas como pueden ser Google Antigravity. Después generás, no sé, el video de Pierre Giorgio con Google Flow y podés hacer cosas muy copadas. Son un poco algunas herramientas que queríamos darles en un paneo muy breve porque no teníamos tiempo, pero para que vean cómo nos puede potenciar la inteligencia artificial para poder desarrollar cosas copadas que en otro momento quizás no lo podríamos hacer a menos que tengamos a un, no sé, el Juan Jaramillo. programador, claro, o un Juan Jaramillo. Bueno, No, acá está ni- en beta todavía, hay cosas que no deberían estar, falta un ajuste y ya va a salir. Pero bueno, Bien, un poquito capaz, no sé si querés después compartir, compartir. un poquito también la idea con esto, digamos, no era extendernos demasiado. Sabemos que esto da para, digamos, capacitarse prácticamente un montón y cada día salen cosas nuevas. La idea es en el futuro poder ir sacando, cada cierto tiempo al menos, algunas píldoras, como que ustedes puedan ver, digamos, tutoriales cortitos, que capaz puede hacer Juan y que lo usa para su trabajo, que lo pueda, digamos, enseñar a usar espacios de esto para, por ejemplo, los rucas, que capaz podamos ver cómo hacer, en vez de un sábado de actividades, cómo pensar una charla para darle más calidad y pensar, no sé, un juego para cada charla. Ir pensando, digamos, distintas dinámicas en las que podamos usar como la guía más copada. Eh, pero bueno, para ir ya un poquito medio cerrando estoy. Acá hay un poquito medio breve repaso lo que había contado antes Juani.
voy a anclar de nuevo acá así por las dudas, así nos vemos todos. Em, Acá hay un poquito de lo que decía Juan y antes de por ahí algunos efectos y fenómenos que capaz a nivel social están viendo y por eso, digamos, la IA se está revisando en el mundo. Pero bueno, es clave esto que decíamos, ¿no? De entender que en la vida del jefe prima siempre la actitud con la que nosotros encaramos las actividades, con la que nosotros soñamos los proyectos y que, digamos, no todo lo que nosotros hacemos es en pos de que la actividad salga bien, ¿no? Digamos, no, el objetivo último no es el éxito mundano de nuestra tarea, sino el fruto. Y para que ese fruto ocurra, digamos, Dios nos pensó a nosotros para ser jefes y, digamos, jefas, en un sentido más progresista, pero digo, jefes, digamos, de todas las personas que se pusieron en nuestro camino, ¿no? Entonces, un poco quería traer acá una frase copada, no de la nueva encíclica, porque todavía no la pude leer completa, pero sí la Antigua et Nova, que es el documento este que les comentaba anterior, que estaba bueno, que hablaba un poquito de esto, lo que no tenemos que perder, ¿no? Dice, si el conocimiento y el pensamiento se separasen definitivamente, nos convertiríamos en esclavos de nuestro propio know-how. El know-how es como el cómo hacer algo, digamos, el sentido más práctico de inteligencia que capaz hoy en día las IAs intentan imitar, ¿no? El sentido, digamos, del know-how, a veces hoy en día, como se va fragmentando y se va separando el conocimiento, si se quiere, teórico o el conocimiento contemplativo del conocimiento práctico o, digamos, útil, digamos, vamos separando capaz el tema de la contemplación y la transmisión del mensaje, ¿no? Pero nosotros entendemos, y sobre todo capaz como dominicos también en este caso, que el contemplar y transmitir es algo que va fuertemente unido. Entonces, la formación de nuestros milicianos, sean, digamos, herederas, escuderos, lo que sea, como de nuestros jefes, todos los que tienen jefes a su cargo, es una tarea que está fuertemente ligada al sentido de la formación también, digamos, en forma práctica. Entonces, es no entregar toda nuestra capacidad de hacer cosas, toda nuestra capacidad de pensar proyectos, toda nuestra capacidad de soñar, digamos, con nuestros comandos, una realidad, una sección, un RUCA, ni ceder esa fuerza de voluntad, porque bueno, en realidad lo que nosotros queremos no es, digamos, hacer más eficiente un proceso, sino que lo que verdaderamente nosotros buscamos es construir, digamos, una sociedad del amor, ¿no? Otra cosa que trae el Papa ahora en la nueva encíclica es el tema de la sociedad del amor, ¿no? Digamos, que cada espacio de RUCA, cada espacio de mi sección, sea un espacio no para hacer actividades, no para escuchar charlas, no para tener talleres, sino verdaderamente para, bueno, poder escuchar a Dios en el encuentro con la persona que tengo al lado, ¿no? Que no se pierda eso. Eh, y bueno, poco más. El tema, digamos, a preguntarnos de fondo, y acá lo dejo con la imagen del cura estudiando, es el progreso para qué, ¿no? Que la técnica no sea lo único que rija nuestra vida, sino que verdaderamente haya un mensaje de fondo, un mensaje de la teología de la gracia, de entender que Dios obra a través nuestro y que, bueno, no todo es eficientizar los procesos, no todo es mejorar con la técnica, sino también, digamos, crecer en nuestro sentido de la jefatura, en nuestra vocación al apostolado.